Buenas tardes y vamos a dar paso a la tercera sesión de la mañana y primera de comunicaciones de este congreso. Yo voy a ir presentando a los comunicantes uno a uno, vamos a seguir el mismo orden que tiene el programa y ellos saben que cuentan con un tiempo moderado y al final, pues si una vez que acaben todos los comunicantes, si alguien quiere comentar algún aspecto puntual de una manera breve también, pues daremos paso a estas cuestiones. Le pasamos la palabra a Javier López Alós, que va a hablar sobre acontecimiento y experiencia de la Revolución. Bien, muchas gracias. Bueno, las casualidades afortunadas producen cosas como que la conferencia inmediatamente anterior a la intervención de uno aborde prácticamente el mismo tema, ¿no? Bueno, espero que el enfoque, no obstante, resulte complementario y de alguna utilidad y no redunde en lo anteriormente expuesto de forma tan clara por el profesor Moliner Prada. ¿Qué revolución, digamos, puede ser tomada como una pregunta por el contexto, en el bien entendido de que difícilmente puede hablarse de contexto histórico sin tener en cuenta la semántica histórica? En este sentido, bien podría hablarse de revoluciones. No significa lo mismo para un josefino que para un diputado servil o un doceañista liberal. Precisamente la multivocidad del sustantivo revolución es un rasgo genuinamente revolucionario, pues denota las dificultades para fijar y estabilizar el significado de términos con un gran potencial político. Esto es, palabras que operan ya como conceptos en un sentido moderno, con vocación de incidir sobre la realidad que describen. Identificar los acontecimientos del presente como revolucionarios es mucho más que un diagnóstico de la situación vivida. Obliga a adoptar una posición frente a los mismos e inscribirse en el par amigo-enemigo. La crisis de la soberanía, la excepcionalidad del momento 1808, impele a los distintos actores a una decisión urgente. Ello convive con una retórica política destinada a negar que esencialmente nada cambia, es decir, que nada en realidad está sujeto a decisión. El énfasis por la auténtica continuidad constitucional se convierte paradójicamente en un tópico de la revolución. Identificar el sentido de esas afirmaciones y su proyección futura, al cabo hacerse con la comprensión que los distintos actores con aspiraciones de poder manejaban del acontecimiento revolucionario y sus formas de legitimación respecto a él, son los objetivos fundamentales de esta presentación. 1. Acontecimiento y revolución. Siquiera brevemente, convendría apuntar un par de consideraciones acerca de la propia categoría histórica de acontecimiento en lo que ésta tiene de relevante en las décadas finales del antiguo régimen. En uno de sus estudios sobre el origen de la filosofía de la historia en la época ilustrada, Richard Koselleck llama la atención sobre la transformación semántica del acontecimiento. Acontecimiento no es solo el hecho, res gestae, un conjunto de sucesos narrados. Acontecimiento en una serie convenientemente ordenada de momentos es también representación, prueba de una lógica interna del progreso histórico de la humanidad. Esta doble dimensión de la categoría histórica de acontecimiento, lo narrado y lo significado, en un esquema finalista con vocación emancipadora, forma parte del proceso de singularización de las historiae particulares y su sustitución por el concepto de historia universal. A la vez, implica una separación entre la percepción natural del tiempo y la histórica, pero no solo de la percepción, también de su utilización. Así, el acontecimiento revolucionario, la crisis, resulta nuclear a la filosofía de la historia. Y aunque ello resulte menos evidente, también es central para la teología histórica contrarrevolucionaria. El caso español, la revolución desencadenada a resultas de la guerra, puede ser tomado en cuenta como ejemplo para comprender estas relaciones. Relaciones cuya captación, al mismo tiempo, y a esto se dirige este trabajo, quizá arrojen algo de luz sobre la época. En marzo de 1808, como es sabido, tuvieron lugar un cúmulo de sucesos que merecieron el nombre de Revolución de Aranjuez. Muy pronto comenzó a hablarse de Revolución Española, como hemos visto, y más tarde se asentó en la historiografía el uso Revolución Liberal. Las tres formas dan cuenta de tres realidades distintas entre los años 1808 y 1814, y en las tres podemos encontrar una adecuada justificación. En primer lugar, las alteraciones que se produjeron alrededor de la corte durante el mes de marzo de 1808 y que desembocaron en la caída de Godoy, la aplicación de Carlos IV y el ascenso del partido fernandino, bien puede caber en el sentido antiguo de revolución.
En buena medida, los cambios estaban destinados a la conservación del orden establecido, no a su sustitución, y afectaba ante todo a personas, pero no a estructuras de poder. Este tipo de revolución premoderna implicaba una circulación de las élites más o menos violenta o como resultado de la coacción. En términos políticos, afectaba al ejercicio del mando, no a la autoridad que a éste se le reconocía. Por eso se trata de revoluciones cuya legitimidad se basa en la recuperación, en la vuelta al punto de partida, tal y como el significado en astronomía indica, revolutio, un recorrido orbital que pasaría por el caos, pero que llegaría al orden. Por lo tanto, el grado de previsibilidad respecto a estos cambios resultaba inversamente proporcional a la capacidad humana por alterar su curso natural. Se trata de un modelo que en el viejo continente mantuvo su hegemonía hasta 1789, por eso el referente francés es tan importante, y que en España convivió con el moderno concepto de revolución política de modo muy problemático, pues la apelación retórica consistía en la restauración del antiguo vigor, pero su pérdida no podía localizarse en el momento preciso de las invasiones francesas. Dicho de otro modo, el tiempo ordinario como tiempo cíclico también había hecho crisis. El final de esta evidencia clásica es lo que explica tanto la aceleración revolucionaria como la emergencia de la que habla la reacción, toda vez que no cabe esperar a que el ciclo natural de la historia devuelva por sí sola cada elemento a su lugar. La nueva revolución, como había ocurrido en Francia, manifestaba la crisis de la concepción vigente de soberanía, de sus instituciones y sus relaciones de fuerza, en fin, del propio régimen antiguo. En consecuencia, la reversibilidad o no de esa crisis determinaron las expectativas de los tres grandes tipos políticos que se dieron en la España del momento. La posibilidad de una reforma controlada que no alterara sustantivamente el sistema de equilibrios en los que la monarquía se apoyaba, se ajusta mucho a las razones afrancesadas, entre las cuales, con justa visión, suele destacarse su vocación de orden y conservadurismo. Ahora bien, quienes formaron el llamado bando patriota, puede decirse que se enfrentaron a la crisis de 1808 con unas expectativas de cambio radicalmente distintas. Un tiempo nuevo se abría y las propuestas constitucionales a resultas de las consultas al país abrieron paso a un debate que excedía la concreción de lo que la nación española era en realidad y apuntaba a lo que debía ser. Así las cosas, revolución y reacción son las dos respuestas básicas ante la expectativa de un nuevo orden en formación, por más que, sin embargo, ni revolución ni reacción, por motivos distintos, no hagan sino acudir a la legitimación histórica y tradicional de sus proyectos políticos. No en vano, el nuevo concepto de revolución convive durante décadas con su sentido premoderno. Revolución entendida como sucesión rápida de cambios en el orden político de una comunidad no era la manera en que a la altura de 1808-14 se reconocían estas transformaciones. Los liberales porque se esforzaban en la apariencia de una esencial continuidad histórica, y los reaccionarios porque decían restaurarla a una situación premoderna, anterior a las dinastías extranjeras y sobre todo a la Reforma protestante. La clave para que ni a unos ni a otros les interese hablar de una revolución en sentido plenamente político, como alteración estructural constitucional, se encuentra en la necesidad de legitimación del levantamiento contra los franceses, pues ninguno de los dos bandos quiso plantearlos como una subversión del orden establecido. Antes, al contrario, el esfuerzo retórico pasaba justamente por negar las renuncias de Bayona y la nueva autoridad, con lo que en tal caso nunca habría desobediencia a un rey que no había sido jamás jurado. La consecuencia fue tener que aceptar, siquiera con carácter de interinidad, que la potestad soberana se hallara en manos junteras, o en la regencia, o a pesar de todo, residiera en las Cortes. En cuanto a los liberales doceañistas se refiere, también se esforzaban por evitar cualquier connotación moderna en su uso de la palabra revolución. El propio Argüelles hablaba en las Cortes del trastorno de las leyes y de todos los derechos que la Revolución de Francia introdujo y declara la diferencia del caso autóctono. Incluso un liberal de expresión tan acerada como Bartolomé Gallardo entiende la revolución como un deplorable manifestación de fanatismo. Dice que por fanatismo político, si no encendieron, atizaron frenéticos 20 años a la revolución más bárbara que acaso ha afligido a pueblo alguno. Por su parte, los sectores afrancesados, al reconocer la facultad regia, yo creo que esto es importante remarcarlo, los sectores afrancesados, al reconocer la facultad regia para el traspaso de la soberanía, legitimaban su posición en aras de la continuidad institucional y del mantenimiento del orden. Como dice Amorós en su representación, se vieron en la alternativa de obedecer a nuestros soberanos o de seguir los horrores de la anarquía. Pues, sigue, solo en su gobierno se conocía el imperio de las leyes y la hidra de la anarquía estaba refrenada.
debimos sostener los decretos del rey José I, porque en ellos se prescribían las reformas que necesitaba de la nación, que reclamaban las cruces del siglo, que arreglaban la administración pública. En definitiva, en la España de 1808, el sentido evitar de la palabra revolución remitía, como se ha dicho, a la Francia de 1789, que se definía por el abuso, el derramamiento de sangre y una desaconsejable tendencia a la anarquía. Se trataba de un significado tan común que en un lenguaje tan virulento como el de esta época, los serviles no llaman a los liberales propiamente revolucionarios. Así, el manifiesto de los persas asegura: los muchos delitos no son efecto de la revolución, sino de la impunidad. Esto es, para ser exactos, que existe revolucionario como adjetivo, pero no se emplea como sustantivo. Por ejemplo, en el mismo manifiesto de los persas, es revolucionaria la filosofía, o son revolucionarios los sediciosos papeles nacidos al calor de la imprenta. Se trata de una diferencia importante en este contexto, pues con todas las salvedades y reservas que se quiera, en las Cortes de Cádiz se reconocía la autoridad temporal legítima. Si los liberales hubiesen sido reconocidos como revolucionarios en la francesa, la guerra civil se habría tornado indiscutible y no una posibilidad de la España no josefina. Más aún, en tal caso, si efectivamente las Cortes de Cádiz resultaban tan ilegítimas en su origen como la Asamblea, ¿por qué tomaron parte en ella gentes como los 69 diputados que firman el manifiesto de los persas? La cuestión clave es que muchas de las ideas desplegadas en las Cortes de Cádiz, y de ahí también el énfasis en la polémica sobre la libertad de imprenta, sí son de una gran potencia revolucionaria. No ya las personas, dice la instrucción pastoral de Mallorca. En todo caso, y se trata uno de los puntos en los que más insistieron los publicistas reaccionarios, no era lo mismo la justa insurrección contra Napoleón que los decretos revolucionarios de Cádiz. La primera, la insurrección contra Napoleón, gozaba de una legitimidad sagrada y tradicional, mientras que los nuevos decretos carecían de tales atributos. Esta falta explica buena parte del interés retórico del constitucionalismo doceañista en apelar a la continuidad histórica, porque la legitimación de la gloriosa Revolución Española se basa en la Restauración, desde Borrul al filósofo rancio, desde Martínez Marina al discurso preliminar de la Constitución. La oposición entre liberales y reaccionarios revela, de hecho, la disputa por el contenido de una supuesta recuperación que, en rigor, a ninguno de los dos grupos satisfacía. Pero, en todo caso, la Revolución Española es precisamente la revolución que se opone a la Revolución Francesa. Los rasgos revolucionarios, en realidad, no podían considerarse genuinamente españoles, sino tan solo imitaciones, pálidas imitaciones del extranjero. Dice Vélez en la Apología del Altar y del Trono: llegó la Revolución de Francia, la impiedad fundó su trono. La revolución es algo que no es propio, la revolución en sentido político no es propio de España. Voy concluyendo. La explicación autóctona, la definición de guerra como estrategia de legitimación política es fundamental aquí. La explicación autóctona de la Revolución Española como genuina revolutio se plasma en los primeros relatos históricos de la guerra, como en la historia razonada de los primeros sucesos de la Revolución de España de Carnicero. Sin ser exactamente su reverso, también asumen la diferencia entre Revolución española y francesa los liberales de las Cortes. Por eso, en fuentes de todo signo, en el bando patriótico, en el llamado bando patriótico, encontramos una y otra vez no ya la valoración positiva o llamamientos a la revolución, sino epítetos que sacralizan, esto es, obligan a la revolución, como insurrección santa o santa revolución. No obstante, la sacralización de la contienda fue más sencilla para los sectores reaccionarios, no solo por su mayor afinidad con la invocación a la trascendencia, sino porque los liberales, ni siquiera por la vía de la secularización, podían llegar a sacralizar un concepto como el de soberanía nacional, cuya tradición secular había de inventarse. Además, desde el clero católico se supieron aprovechar conceptos como guerra santa, que, por ejemplo, siguiendo el ideal de la doble sociedad perfecta medieval, era el poder religioso quien llamaba a la cruzada y el poder secular quien estaba obligado a acudir al auxilio del bien mayor. Esto es, el potencial político de conceptos como guerra santa afianzaba el poder indirecto, la potestad indirecta del clero de la Iglesia sobre el poder civil. Por eso se hace tan necesario un plan que se presenta como restaurativo y termina suponiendo un verdadero tópico de los llamados serviles, el que la visión prioritaria de la guerra, de las Cortes, es ganar la guerra, mientras que hablar de reformas no solo resulta estéril para ese propósito, sino que además es contraproducente porque divide voluntades y beneficia de este modo al enemigo.
como dice el filósofo rancio. Así, en una situación de crisis, en un estado de excepción, lo que conviene es la reparación del orden de modo urgente y no la evaluación y debate sobre nuevos principios. Es, dice Rancio y los demás reaccionarios, ganar la guerra con toda la amplitud y alcance que ese triunfo significa. En el fondo, a la altura de 1808-14, todo esto significaba determinar cuál era la causa de la guerra, por qué se luchaba y qué implicaba aquel estado excepcional de un orden jurídico no ya alterado, sino, en muy buena medida, indefinido, esto es, en suspenso. Por su parte, desde la perspectiva liberal, se cifraba la causa de la resistencia en una razón que excedía el factor religioso o la figura del rey, la soberanía de la nación en nombre de las leyes fundamentales. Por eso, la mitificación de la Revolución Española, su levantamiento contra las huestes napoleónicas el 2 de mayo, plantea interpretaciones distintas según desde donde se hagan. Ello, a fin y al cabo, nos remite a la necesidad de justificar un curso de la guerra determinado y, sobre todo, un horizonte posterior a la victoria de la guerra. Es, en este sentido, invoco el fragmento, la frase de Hannah Arendt en su ensayo sobre la revolución, cuando dice: las revoluciones son los únicos acontecimientos políticos que nos ponen directa e inevitablemente en contacto con el problema del origen. No son simples cambios, son el vínculo entre un pasado al que se alude y un futuro al que se quiere llegar. Final. Como se ve, la polémica por la apropiación de la resistencia y victoria contra los franceses, la disputa por su construcción mítica, tuvo lugar ya in media res. Por eso, para todos, era imprescindible acotar el sentido del término revolución, dado que la de 1808 se tenía por legítima, por lo cual todo el pueblo español estaba llamado a participar en ella. No obstante, una vez en marcha y según se atisbaba el resultado, proliferan los intentos de las distintas facciones por patrimonializar la victoria, por aprovechar el acontecimiento único e irrepetible del cambio de era. La afinidad de la revolución con el apocalipsis es aquí muy clara. Se trata del paso a lo radicalmente nuevo, la experiencia de lo que no se tiene experiencia. Con el precedente de Francia, son términos como reforma, mejora o recuperación los que la retórica política aconsejó, con más o menos fortuna, con más o menos vocación de exactitud. Gracias. Pasamos la palabra al señor Jean-Marc Lafont, que nos va a hablar sobre el terror en la mente. ¿Fue revolucionario el levantamiento español de 1808 según los testigos franceses? Gracias. Empezaré por citar al joven Stendhal desde 1818. Súbitamente ofreció a España un espectáculo similar al de Francia, cuando en 1793 esta era cubierta de cuerpos deliberantes a propósito de los peligros de la patria. El populacho empezó por una serie de horribles atentados contra todos los que en su furor buscaban partidarios de los franceses o templados frente a la causa patriota. Los más altos personajes fueron degollados. Y resultó un terror universal y la necesidad para todos los mandantes de cumplir exactamente la voluntad del pueblo. Por el terror, España tuvo ejércitos. Pues establece Stendhal un paralelo explícito con el terror francés. Y lo interesante en esto es que este análisis es anterior a la fijación histórica del acontecimiento. Pues sabemos que Stendhal usó esencialmente testimonios de actores franceses, es decir, unos de los pocos publicados hasta aquí. Sí, se ve muy bien que habían muy pocos en la época. Y también se conoce que Stendhal usó documentación oral procedente de su superior en el Ministerio de Guerra, es decir, el propio mariscal Guillaume Sensible. Pero esta documentación solo abarcaba el caso de Cataluña. Mi propósito, pues, es ver si podemos seguir el juicio de Stendhal a partir de un corpus de testimonial mucho más largo
133 consultados después de mi tesis, solo franceses, claro, y mucho más estirado desde 1814 para los primeros hasta 2005 para los últimos publicados. Y el interés de la análisis resulta en la descubierta de la interpretación histórica determinante de la situación que vivieron estos testigos, es decir, guerra de liberación o revolución. La primera parte será la constitución del corpus testimonial. Aquí se trataba no de una acumulación de documentos, pero de una filtración de un corpus documental para focalizarse sobre la sola análisis política. Pues he hecho una serie de exclusiones. Primero, las cartas. Las cartas porque implican están ancladas en la patria chica de los destinarios de los epistolarios y pues ofrecen un material más emocional que intelectual. Y cualesquiera que sean los epistolarios, soldados rasos o nobles o altos mandantes del imperio, todo igual. Segundo, las memorias apócrifas, por cierto, porque no solo se trataba de inventar textos, sino también de difundir la ideología de sus empresarios. También he excluido los relatos resplandecientes, que más parecen a relatos de aventuras, como los de Malraux, Lejeune o Parquet. Y por fin tenemos el testimonio ideal, es decir, un diario, escrito por personas llegadas a España hacia fines de 1807 o principios de 1808. Lo que supone un problema inmediato, que eran mayormente personas muy jóvenes, sin experiencia directa de la Revolución Francesa, porque todo el ejército inicial de España en Napoleón era compuesto de soldados bisontes. Lo establece el documento siguiente. Los 8 testigos retenidos en Nicomedes. Segunda parte, la revolución denegada. En estos testimonios aparecen varias veces el término revolución o sus formas derivadas, con real polisemia. He encontrado 3 modos diferentes de denegar cualquier índole revolucionario al acontecimiento español. Primero, la revolución desfigurada. Revolución aquí es el sinónimo de motín sangriente, que se trata del 2 de mayo, del linchamiento de Solano en Cádiz, y con evolución ineluctable hacia una anarquía generalizada. Lo vemos en una carta del 4 de diciembre de 1808. Le diré como noticias, querido padre mío, que España se ha encontrado en una revolución muy grave. Segundo modo, la revolución desde el exterior. Revolución aquí significa la feliz revolución de Aranjuez, el cambio soberano, también el cambio dinástico, promovido por Napoleón. Dominique Fleury lo puso de moda muy interesante, la revolución de España a la revuelta popular, porque aquí el pueblo español se asimila muy tempranamente al populacho. Lo vemos en otra carta francesa sobre el 2 de mayo, como del lado español no había sino chusma, todo se arregló muy pronto. Esta, más que por otras partes, es ignorante y grosera. Y por fin, revolucionario también apareció el propio proyecto gubernamental de José.
especialmente en su dimensión religiosa. Aquí, revolución es lo igual de regeneración napoleónica. Tercer punto, la revolución apartado al provecho del levantamiento. Y aquí me parece que hay que subrayar dos analogías históricas recurrentes entre los testigos franceses, las vísperas sicilianas y la noche de San Bartolomé, que son vigentes desde el inicio de 1808 hasta fines de 1810 en los testimonios. Traducen, claro, un complejo de obsesional entre los franceses, pero también hay que destacar su dimensión ambivalente, porque mezclan patriotismo, premeditación oculta y fanatismo clerical. Tercera parte, la revolución desvelada. Y entre los testigos aparece finalmente, progresivamente, la revolución, pero con oposición clara entre los pocos que vivieron el terror francés y los otros. Los otros descubrieron el mecanismo del terror durante su cautividad, que sean los prisioneros de Bailén u otros. Tres motivos dominantes: la organización de la Revolución Española, para uno como Tachel, que aparece aquí. Sin experiencia prealable, la revolución todavía es anarquía, en agosto de 1808, pero para alguien como François, ya desde fines de mayo ha descubierto una dinámica revolucionaria en curso en España, con asimilación entre los juntas y los comités revolucionarios o sociedades populares. También François insiste sobre la dimensión de movilización general de hombres, eco de la levée en masse francesa, pero todavía con acentos ambivalentes, porque insiste también sobre la propaganda clerical en el levantamiento. Segundo motivo, el trastorno del orden social. Muchos testigos muestran la fuerte presión ejercida por el populacho, según dicen, sobre las élites sociopolíticas. Mencionaré uno: la respuesta habitual de las autoridades municipales del puerto de Santa María frente a las reclamaciones francesas, que dicen, cito: no podemos remediar, el pueblo es el dueño. Esta presión fue percibida muy tempranamente por los veteranos, los más antiguos, y Grivel empleó varias veces el término de terror para cualificar. Terror. Y también interpretó eventos como los linchamientos de la Torre Fresno en Badajoz o de Solano en Cádiz al respecto. El símbolo más fuerte de esta presión social, de esta trastorno social, creo que fue el cambio de la imagen de la mujer. Muchos testigos franceses detallan el papel muy importante de la mujer en la violencia francófona. Y aquí también encontramos un eco de las tricoteuses, de las calceteras revolucionarias. Y por fin, tercer motivo, la suerte de los vencidos. Es interesante ver que en este momento, en los relatos testimoniales de atrocidades españolas, hasta Bailén podemos decir que son suplicios y mutilaciones diversas, generalmente de índole sexual. Después de Bailén, entre los prisioneros se habla de decapitaciones. Por ejemplo, en Badajoz, que gritaron los insurrectos: muerte, muerte, corta la cabeza.
a la horca malditos, a la guillotina demonios. ¿Era eso solo un eco de la terror parisina? Creo que no, porque decapitaciones fueron atestiguadas en España, como entre los 173 rezagados y heridos del ejército de Monse, que fueron degollados el 29 de junio en Valencia. Varios casos de decapitaciones en la descubierta arqueológica que se hizo en 1996. Y aún es más interesante el testimonio de un médico malagueño, José Mendoza y Rico, sobre el linchamiento de dos residentes franceses de la ciudad. Sus cabezas fueron cortadas y paseadas, clavadas en palos. Lo que refiere a una práctica revolucionaria identificada desde el día el primer día simbólico de la Revolución Francesa, el 14 de julio de 1798, con la decapitación del gobernador de la Bastilla y otros. Bien, y es interesante el análisis del evento por este médico malagueño, José Mendoza y Rico, porque revela las hondas motivaciones del linchamiento, es decir, la voluntad de degollar de manera preventiva a supuestos enemigos del interior. Aún así, tenemos un motivo fundamental del terror parisino. Y es interesante también la referencia que hace Grivel, otro testigo, sobre las nuevas reclutas de Rota que quisieron acabar con los prisioneros franceses antes de salir al combate. ¿Cómo los llama? Los llama septembriseurs. Nueva referencia a las matanzas parisinas. Para concluir, de manera muy breve, creo que hay que subrayar que se debe desmentir la visión demasiado negativa de los testimonios franceses, que son fuentes muy ricas, muy interesantes, y también afrontar el problema de la incompatibilidad entre el atraso sociocultural y el fanatismo español que muchos, pero no todos, testigos atribuyen a España y su potencialidad revolucionaria. Aquí creo que hay dos respuestas. La primera es que no todos los testigos fueron despreciativos frente a España. Creo que muchos eran simpatizantes, y por los que eran claramente opuestos a España y a españoles, me parece interesante citar el juicio de un joven edecán de Joseph Napoleón, el conde de Clermont-Tonnerre, que hizo en julio de 1808, por su aislamiento y su, entre comillas, falta de civilización. España aparece ya ante él como un país virgen de revoluciones. Y dice entonces, puede esperarse en la noción española elementos de fermentación similares a las que existían en la Francia de 1788, y ha dado Puebla una energía en la resistencia igual a la que Francia ha desplegado y que produjo tan sorprendentes resultados. Muchas gracias. Pasamos la palabra a José Antonio Negrín de la Peña, que va a presentar la comunicación Experiencia y Memoria de Martín de Garay, de la Hacienda del Antiguo Régimen hasta la Reforma de 1817.
gracias. Gracias a los que nos habéis invitado a participar en el 6º Congreso Internacional de Doceñistas. Gracias a los comunicantes que están compartiendo mesa conmigo. Bueno, lo que presento a su valoración, experiencia y memoria de Martín Garay, de la Hacienda del Antiguo Régimen hasta la Reforma de 1817, es un poco continuación también de los diversos estudios que llevamos presentando en los distintos congresos doceñistas que se han venido realizando desde el 4º Congreso hasta fecha de hoy. En la llamada de Papeles y Comunicaciones ponían que toda revolución y mucho más, si va acompañada de una guerra contra el enemigo exterior, produce un efecto traumático sobre las personas y las sociedades, obliga a cada uno a replantearse su papel en el mundo y al mismo tiempo genera una avalancha de testimonios, justificaciones, imágenes, discursos y relatos para narrar y explicar y entender lo ocurrido. No se me ocurría, desde luego, un mejor ejemplo que la vida de Martín de Garay para acomodarnos perfectamente a lo que desde el Congreso nos estaban solicitando. Bueno, he estructurado la presentación y que a su vez también será la estructura de la futura ponencia, comunicación por escrito, si al lugar, en cinco capítulos. Un introductorio, hablar sobre las diversas opiniones sobre Garay, la crisis nacional y el cambio de régimen político. Un tercer apartado en el que me gustaría hablar sobre Garay para hacer suyas las ideas económicas que estaban circulando en el mundo de las ideas, pero desde un punto de vista, ya les digo, económico. Cómo Garay traduce las medidas constitucionales en su reforma de 1917 y terminar con unas breves conclusiones. Como ven, 5 epígrafes para 15 minutos, 3 minutos por epígrafe, es lo que desde luego espero llevar. Lo cierto es que en el primero de ellos, en el introductorio, en el que habla de los conceptos, en el que se ponen las bases de lo que pretendo contarles, pues es muy breve, es esta transparencia en la que nos habla un poco de quién es el personaje. Martín de Garay y Perales, Martínez de Villena y Franco, es un infanzón, caballero de Gran Cruz de la Orden Carlos III, y que entre las virtudes que se describen en Wikipedia nos habla de que era secretario de la Junta Suprema en 1808, ministro de Hacienda y consejero de Estado. Y lo que no nos dice tanto, y eso es importante que lo sepan porque muchos no lo reconocen, es que era un gaditano del puerto de Santa María, nacido en 1771. Esto curiosamente empieza a hacerse valer en la década de los 70 del siglo pasado, porque anteriormente siempre lo ubicaban con lo que realmente era su sitio y él cómo se sentía, ¿no? La Almunia de Doña Godina en Aragón. Murió en ese mismo lugar en 1822. Desde sus cargos de responsabilidad, los acontecimientos vividos por el que fuera ministro de Hacienda Fernando VII marcaron lo que será una forma de entender cómo debía funcionar el complejo mundo de la hacienda española, de la que en la comunicación anterior también nos han dado clara muestra de que era una situación, desde luego parece que algo calamitosa. Las situaciones de crisis es lo que tienen, también terminan trascendiendo lo político y lo social en lo económico, ¿verdad? Es un complejo mundo de la hacienda de principios del siglo XIX y coherente también con los postulados constitucionales de la Cádiz de 1812. La experiencia como intendente de Murcia y luego de Extremadura le darán la experiencia necesaria para plantear desde los postulados constitucionales la reforma de 1817, por la que es realmente conocido. La reforma de Garay fue el precedente más antiguo del sistema español, el sistema fiscal español, como lo conocemos actualmente y que sentará las bases de la reforma de Mont-Saint-Millán de 1845, que definitivamente los gozará. Lo que quiero es que sepan y que reconozcan la figura de Garay como desde luego un hito de modernidad y que dentro de las complejas situaciones en las que estaban viviéndose en este periodo, pues entre siglos y de principios del siglo XIX, la verdad es que la reforma, la personalidad de Garay es una personalidad importante. La vida de Garay que encuadramos en este estudio, en el periodo que queremos encuadrar para este estudio, como ven, transcurre en el convulso reinado de Fernando VII, desde la derogación de la Constitución de Cádiz hasta la Revolución Liberal de 1820. Un antes y un después de este periodo también es interesante verlo desde el punto de vista de la vida de Martín de Garay, dentro de lo que son los objetivos del Congreso, ¿no? Esas vivencias, ese trauma que supuso, pero quería centrar y circunscribirlo a este apartado.
El liberalismo de Martín de Garay chocaba frontalmente con el ultraconservadorismo de la monarquía de Fernando VII, y esto parece incluso contradictorio si estamos hablando de un ministro de Fernando VII. ¿Cómo era posible que se pudiera ser ministro de alguien con el que no se estaba de acuerdo? Bueno, esto ha sido lo que ha sido criticado internamente para Martín de Garay. Lo tienen en la idea a continuación que les expongo. Albert de Dorcier ataca poniendo en duda el pensamiento liberal y incluso pone en duda la valía moral, política, y desde luego incluso matiza sus logros personales como reformista. Fíjense que yo lo primero que digo es que es el reformista fiscal y nos habla de la fiscalidad moderna, ¿no? Pues se pone en duda, y desde luego parece que estas ideas también han calado hondo en el pensamiento de Fontana. Sí que es cierto que recientemente las obras de Nuria Alonso Garcés y sobre todo Juan Hernández Andreu parecen rehabilitar la figura de Garay. Para que, en palabras de ellos dos, asumidos por los dos en sus textos, para que no se le vuelva a vincular con el absolutismo ni a dudar de su pensamiento liberal, cuando sus escritos habla de la necesidad de separación de poderes, de delimitar las atribuciones de la corona y controlar al monarca, y puso también empeño en convocar las Cortes de Cádiz. Fíjense, dentro de las dos opiniones, dentro de los dos mundos, esto es además muy español, ¿no? Que unos y otros pues tomemos partida vehementemente por el personaje o que lo critiquemos. Pues uno de los textos que es citado por Alonso Garcés y también, fíjense ustedes en la fecha, el 10 de abril de 1810, pues clama un poco a esa convocatoria de corte. Al fin llegará el fausto día tan deseado por todos los buenos y por nadie más que por el perseguido gobierno, que tantas veces y tantas solemnemente lo ha anunciado, en que reunida la gran familia española en sus cortes generales, las más libres, las más numerosas y las más legales de que ha podido hablar la historia de las sociedades, dictase las leyes y constitución más conveniente a España, al fomento y prosperidad de su agricultura, de su industria, de su comercio, de su navegación, educación, de su juventud, aniquilando para siempre el despotismo y la inmoralidad, origen de cuantos males padecemos. Es una constante en los escritos de Garay, que realmente continuamente se están recogiendo. Frente a eso, frente a esa, pues también nos hay que no les gusta nada la figura de Martín de Garay. Y fíjense la coplilla, que hasta cierto punto parece que es famosa, de la que hablaba de que el señor don Martín de Garay, usted nos está engañando, usted nos está quitando el poco dinero que hay. Esto verán que tiene cierta extrapolación con los momentos que estamos viviendo actualmente. Ni Smith ni Bautista Say enseñaron tal doctrina, y desde que usted domina la nación con su maniobra, el que ha de cobrar no cobra y el que paga se arruina. Curiosas las afirmaciones que se iban. Y esta es la imagen con la que hemos estado viendo a Garay desde los nuevos escritos y desde luego desde el acercamiento de los archivos de la familia de Garay. En conclusión, a este epígrafe se puede decir que desde luego demuestra el carácter tan español de nuestro protagonista, alabado por uno, criticados por otros. Es un patriota, abandona sus bienes a merced de los enemigos. Prácticamente cuando acaban sus cargos políticos está en la ruina, porque estaba todo destrozado, porque los franceses habían destrozado sus tierras de viñedo y de olivo en Aragón. Liberal, pero formando parte de un gobierno absolutista. Y fíjense que este concepto de liberal, tanto Hernández Andreu como Álvarez Vázquez lo califican de liberal con planteamientos prácticos relativistas, y que Comín se atreve a matizarlo un poquito más a la hora de hablar de esa reforma de la Hacienda, su práctica política por la que es reconocido, como híbrida liberal, y su pensamiento económico del liberalismo condicionado por la presión ultranacionalista, en aras de un posibilismo que ni siquiera fue del todo eficaz. Me ha gustado la intervención porque el anterior del primer comunicante de esta mañana, porque desde luego da consonancia con estas ideas, ¿no? El posibilitismo que se podía ejercer a la hora de intentar hacer algún tipo de reforma, que además ha sido también muy claro en este último documento que nos ha presentado nuestro compañero. Bueno, Garay hace suya algunas de las reformas. Lo voy a pasar muy rápidamente, llegará un momento en el que también lo podrán ustedes tener por escrito. El siglo XVIII es un maresmo de Hacienda, se ha puesto en duda que era un caos, ¿no? Y de todas formas hubo un esfuerzo porque se adoptaran medidas para una mayor equidad fiscal y una homogeneidad de la organización de la Hacienda, una equiparación fiscal de los reinos y territorios, una mayor capacidad recaudatoria del sistema impositivo y unas nuevas bases del sistema tributario. Las características principales de esto nos hablan de que estas situaciones son carentes de ellas, es decir, la Hacienda del siglo XVIII es carente de estas situaciones y por lo tanto es necesario hacer esas reformas. Garay bebe de las fuentes de Vicente Alcalá Galiano y de Jovellano. Desde luego
si queda algo claro dentro de lo que es la transmutación del pensamiento económico de nuestro personaje, es que es un liberal porque lo aprende. Y lo aprende pues de las influencias de sus maestros entre comillas, tanto la de don Vicente Alcalá Galiano como la de nuestro Baltasar Gaspar Melchor María de Jovellanos. Subrayo, dentro de las ideas que podríamos abundar más en ellas, pero que no ha lugar, la necesaria igualdad ante el fisco de todos los individuos, contribuyendo en proporción a sus facultades y de alguna forma también en proporción a lo que reciben de la sociedad. Esta idea, desde luego, lo tiene muy claro porque lo va a asumir cuando traduce de alguna forma en la reforma de 1817 los postulados constitucionales de los que alguna vez ya todos nosotros hemos hablado, ¿no? La compatibilidad de esa imposición directa con la indirecta del artículo 338 o la equidad versus la eficiencia del artículo 339 y por supuesto la preocupación por la deuda pública de Garay es algo que es una constante, no solo desde sus postulados y su afirmación dentro del pensamiento constitucional, sino por los intentos que va a hacer luego en la reforma de 1817. Recordemos algo que tuvimos oportunidad también ya de comentar en el congreso anterior. El sistema centrístico de la Constitución de 1812, lejos de ser liberal, es un sistema ecléctico. Parece que la convivencia entre lo tradicional y lo liberal tiene que ser obligatoria. ¿Obligatoria por qué? Para hacerlo, desde luego, posible. El posibilismo del liberal del que hablábamos a la hora de hablar de la reforma de Garay. El sistema centrístico de Cádiz no sigue exclusivamente un modelo y rechazará el otro, no rechazará lo mercantil frente a lo liberal, ni lo liberal frente a lo liberal. Es liberal y por ende bebe de las fuentes del pensamiento clásico marcado por Adam Smith, pero mantiene estructuras del tradicionalismo mercantilista. Esto se traduce en la reforma de 1817, del 30 de mayo, en que se van a marcar las bases de un sistema mixto de tributación, dividiendo los impuestos en directos e indirectos. Directos e indirectos. Esto es una novedad. Esto no existía hasta ese momento. Había habido algún esfuerzo en los frutos civiles, pero hasta ahora este diseño de imposición directa y de imposición indirecta no existía. Además, Garay va a fijar los módulos de contribución general, la administración fiscal, el crédito público, la desamortización. En definitiva, se va a preocupar por lo que históricamente desde el siglo XVIII se ha venido reivindicando como una necesidad de reforma. Conclusiones. Desde luego, tres transparencias para decirles que en la revolución económica surgida a raíz de la publicación de La riqueza de las naciones, Garay apuesta por el liberalismo. No hay que matizar nada más. El hecho de que se haya criticado la figura de Garay como cercana al régimen absolutismo, desde luego sus escritos no parecen atisbar ninguna idea de tradicionalismo. Y dentro de sus posibilidades y en los órganos de gobiernos en los que está, lo va a intentar implantar. Sí, esto puede llamar la atención a los defensores de un Garay absolutismo tradicionalista por ser ministro de Fernando VII, pero era muy posibilista. Fernando VII acude a Garay por ser técnico y por ser una persona preparada para, como hemos comentado anteriormente, arreglar el marasmo de la hacienda pública española. En la guerra de independencia y como miembro de las juntas locales de Extremadura, toma claro partido por lo patrio y no por lo afrancesado. En algún momento también se ha acusado a Garay de afrancesado. Pero eso sí, y eso lo pongo entre comillas, suponiendo una contradicción ideológica, piensen ustedes que Garay era un ilustrado y lo quiere, en todos sus cargos públicos lo quiere transmutar, quiere hablar de las reformas de la agricultura, de la educación, está muy preocupado por ello y desde luego es una contradicción que esas ideas nuevas pues no tengan cabida en un modelo, en una estructura institucional tradicional. Pero no cabe duda de que desde luego es un patriota convencido y critica la invasión. Finalmente, la guerra de la independencia, la Junta Local, la Constitución de 1812 producen, y esto es una de las consecuencias también de nuestra llamada a este Congreso, un efecto traumático sobre Martín de Garay y sobre la sociedad receptora de su reforma. No fue bien vista ni fue admitida con general aplauso por parte de todo el mundo. Eso sí, ya les digo, fueron las claves y fueron las bases para la reforma moderna de la hacienda española. Protagonista último de la marcha hacia la modernidad. Definitivamente esta modernidad para la hacienda pública fue implantada con la reforma de Monsantillán de 1845. Muchas gracias. Pasamos la palabra a María Sosaya Montes, la comunicación Vivencia de un ingeniero militar durante la Guerra de la Independencia, el manuscrito romano. Muchas gracias.
Buenos días. Mi estudio aborda como fuente principal el manuscrito del ingeniero José María Román desde que sale desde la Real Academia de Ingenieros de Alcalá de Henares hacia Zaragoza el 9 de junio de 1808, toma parte de la defensa de Zaragoza durante los dos sitios, es cogido prisionero en el último y es deportado al depósito de Nancy en febrero de 1809, donde permanecerá hasta enero de 1814. Luego irá a Caudebec y de allí regresará a España en agosto de 1814. Las características de esta fuente, pues ofrece una información muy parca, de forma muy sobria, es concisa, es breve, resume 5 años en 120 páginas. Resulta ser, a mi modo de ver, el escrito propio de un ingeniero militar en tiempos de campaña y cuando proceda de guerra. Se trata de unas notas que iba apuntándole en hojillas que tiempo después encuadernará. Esta fuente pertenecía a los fondos de la Fundación Lázaro Galdiano y me encargó la realización de la transcripción, pero viendo la riqueza que ofrecía tanto de información como del personaje, su grandeza, decidí llevar a cabo un estudio de todo lo que recreaba la creación del manuscrito, etc. Parte de lo cual está ya publicado, si bien sigo trabajando en diferentes facetas, como esta que presento aquí hoy, sobre mi lectura de las informaciones que entre líneas puedo sacar de sus vivencias, de manera que es una comunicación con una perspectiva muy subjetiva. He organizado la exposición en 3 partes. Primero es cuando está en España, camino a Zaragoza desde Alcalá de Henares. En segundo lugar, su prisión en Francia. Y tercero, su regreso a España en 1814. En este viaje va a aparecer de manera omnipresente la legua. La legua es una medida de espacio, pero que se refiere al tiempo que puede andar un hombre en una hora. De manera que acaba siendo una medida también de tiempo. Y simbólicamente va a representar la aventura. Es un viaje interior que realiza que le va a enriquecer muchísimo. Siempre que aparece la legua, también expresa incertidumbre, movimiento, cambio. Es el sentido de que el personaje está vivo. En primer lugar, su salida de Alcalá de Henares hasta Zaragoza, en ese camino que va a recorrer, nos muestra una visión tamizada, en mi opinión, por su profesión de ingeniero. Va fijándose continuamente en los elementos de defensa y de estrategia. La funcionalidad es la que tamiza su descripción del terreno, del paisaje. Mira los pueblos en función del número de vecinos, de almas, de las iglesias que hay que están situadas en Altozano, de los abastos, etc. Y también condicionada por su profesión de ingeniero y más en concreto por su especialización, está la visión negativa de los militares, en concreto los dirigidos al grupo de la mano de Palafox o su hermano. Y este conflicto va a extenderse también a los tapadores minadores que venían de Valencia. Y esto permite transfigurar una especie de imagen de cuerpo, este corporativismo de los ingenieros que se va a hacer cada vez más sólida conforme vayan camino de Francia. Respecto al francés, este es el término empleado inicialmente para referirse a los habitantes del país vecino, pero en el momento en que empiezan a atacar en Zaragoza, a acercarse, ya le denomina enemigo. Y este término define directamente la concepción que tiene de él. Los adjetivos descalificativos del francés van a aparecer solamente cuando el ataque francés sea injusto, cuando es la violencia por la violencia, una vez que son cogidos prisioneros y el general Morlot cometió una serie de atrocidades, y no solamente esta violencia injusta, sino que le atañe directamente a su grupo. Entonces aparece la comunidad, cómo esta violencia contra su propio grupo transforma al francés en odioso, que antes no lo era. En segundo lugar, en su viaje a Francia, cuando son cogidos prisioneros, el francés va a ser tratado como una persona. Es un individuo medible por su trato, su valor, su personalidad, como se va a mostrar por la actuación de José María Román. Esto puede responder a su visión de una sociedad valorada por el mérito, como es tan propia de los ingenieros, y también a sus principios ilustrados, como no a la grandeza del personaje, que le permite eliminar barreras para no enfrentarse al otro con tonos y concepciones despectivas. ¿Cómo vive su prisión en Francia? Pues esto va a depender directamente de que es un prisionero de élite.
Puede alojarse en fondillas, en casas particulares, muchas veces pagando un dinero a cambio de algo, y de ello resulta que va a tener una gran libertad física. Físicamente percibe, como él mismo dice, que es un tiempo de libertad, en que incluso puede asistir a las fiestas de los pueblos vecinos. Esta libertad física de la cual disfruta, sumada a su inquietud, va a hacer que continuamente visite academias, universidades que le permitan completar su formación. Resultado, Francia aparece como el lugar de la cultura, del intelecto, lo que le da libertad de espíritu, que esto podría parecer una contradicción. Todo el tiempo en que está en prisión es percibido con una libertad de espíritu total. Incluso llega a decir que Nancy es la ciudad más hermosa que hay en toda Francia. Representa el espacio ideal para este hombre ilustrado. Es puede decirse que será una experiencia altamente positiva, salvo un momento en que se recrudezcan las situaciones, la actitud hacia estos presos, porque empiezan a escaparse muchos compañeros. Y hay algunas alusiones a la patria cuando está en Francia, especialmente, pero muy pocas comparaciones. ¿Dónde creo yo que aparece esta patria? Considero que la percibe en la comunidad de compañeros de los españoles con los cuales mantiene unas actividades, hay un compañerismo, y percibo que son los que le dan el arraigo frente a la pérdida de esa España que ha dejado atrás. Y son estos compañeros los que con quienes vive un montón de aventuras, los que incluso le hagan, en un momento en que puede salvarse él y tal vez sus compañeros, ¿no?, le hagan renunciar a la posibilidad de quedar vivo. Dice, no, yo me voy con mis compañeros aunque me ponga en peligro. Luego finalmente se resuelve todo bien. Otra forma de expresar la patria es, a mi modo de ver, la religión. Tanto por que se va fijando en los conventos, en cuestiones religiosas, como por detalles como que cuando asiste a misa dice, la lengua francesa nunca me ha llenado en una misa. Por contraste, entendemos que es la española la única que le llena. Y también recrea de forma indirecta su comunidad cristiana a través de la oposición frente al otro, la comunidad judía. Es tachada continuamente con adjetivos negativos, despectivos, huele mal, tiene un perfil horrible, es todo negativo, incluso una misa judía que describe, pero sin embargo va a verla. Es decir, sus ansias de saber y conocer son mayores que sus prejuicios, pero va a seguir existiendo una frontera insalvable hacia la cultura secularmente excluida por el reino hispánico católico. Hay también una cuestión política en la que podría encontrar cierto arraigo, que es cuando habla del rey Fernando VII. No lo cuestiona, ni tampoco las monarquías absolutas europeas, y tampoco cuestiona, ojo, el sistema napoleónico. De los cambios políticos no habla directamente, pero los veo reflejados a través del urbanismo, cuando habla de los nombres, del juego simbólico de sustitución de nombres de calles y de monumentos. Por ejemplo, cuando en la Plaza Vendôme ve la columna de Trajano y describe que tiene todas las victorias napoleónicas y arriba se corona con la estatua de Napoleón, y cuando vuelve, que ya París está tomada por los aliados, dice que la columna ya no tiene la escultura de Napoleón, sino que hay una bandera con el escudo de armas monárquico. El término Revolución Francesa no aparece, pero sí a través del efecto de medidas tomadas por ella, de la Convención, de las Cortes, Constitución, etc. Y otras cuestiones como el sistema métrico decimal no aparece, con todas las connotaciones que tenía de asociarse a la Revolución, y sin embargo está la omnipresente legua que mencionaba antes. Respecto a los términos libertad, igualdad y fraternidad, no aparecen como tales, salvo cuando habla de su libertad física. Sin embargo, los asume como valores propios, y esto puede sacarse continuamente a través de la lectura del manuscrito por la actitud que tiene el personaje durante el viaje. En tercer lugar, en su regreso a España, cuando son liberados en 1814, puede decirse que transmite una guerra que no ha vivido. ¿Cómo? De nuevo, muestra el camino de regreso tamizado por los ojos de un ingeniero.
se fija continuamente en la organización del sistema defensivo, en la labor que otros ingenieros o militares han realizado construyendo fortificaciones o derribándolas. Y entonces aquí aparece también en escena la guerra a través de la destrucción. Los pueblos son descritos, todos los lugares por los que pasan, por las almas que tenían y las que ahora tienen, por las fábricas desaparecidas, etc. Donde vemos que hay implícitamente una comparación con el tiempo anterior a la guerra. Y a través de todas estas pérdidas, Francia, a la que no califican ni descalifican ni a los franceses en estos momentos, parece, salvo en el momento en que dice que aquí se han cebado, aquí han logrado, con esta barbarie han desolado el país, pues en ese momento vemos cómo se desvanece la patria de la cultura, de la ciencia, que le dio la libertad de espíritu, y en qué se traduce en su silencio. Va describiendo poco a poco cómo se van destruyendo los pueblos, y el momento culmen, en mi opinión, es cuando llega a Madrid, está 15 días y no puede dedicarle ni una sola línea a esta ciudad. Y finalmente, y para terminar tanto el viaje como mi comunicación, José María Román regresa en primer lugar al lugar del que había salido, donde trabajaba, Alcalá de Henares, para ir después, ya una vez que se ha disuelto la Academia Militar, para ir después a su lugar de nacimiento, a su pueblo natal. Y en mi opinión busca de esta manera su comunidad, que encuentra en la familia, en la figura de su hermano Ventura, y logra con ello volver a sus raíces, a su paisanaje, en definitiva, a su verdadera patria. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar la palabra a Ana Martínez García. Nos va a hablar de un exilio a otro, 1814, 1823, 1939. Lugares comunes en la reconstrucción de la patria perdida a través de la memoria. Muchas gracias. A través de esta comunicación pretendo estudiar un poco la historia a través de la literatura. Hacer una recuperación de la historia de la otra historia, de la que no se suele incluir en los primeros momentos que se escribe, porque la historia la suelen escribir los vencedores. Entonces esta es la otra historia, la historia de los vencidos. A través de la memoria podemos encontrar en estos exilios y en otros muchos lugares comunes que están tipificados sobre todo en lo que es la poesía y en la narrativa, sobre todo en el caso del exilio del 39, porque fue el más longevo de los que ha experimentado España. Poco a poco vamos a ir viendo textos de los exilios del siglo XIX y de los del XX, en los que vamos a ver los mismos rasgos a modo de espejo, en los que vemos que los mismos sentimientos, las mismas experiencias aparecen en ambos momentos, porque todo gira en torno a lo que se llama la memoria de la deportación, porque cuando ellos escriben lo que intentan hacer es una memoria colectiva, porque su escritura siempre es consciente de que todos forman parte de un conjunto que experimenta las mismas circunstancias. Y entre esas circunstancias está el hecho de que su historia esté incompleta. Y son conscientes de que desde la distancia se está escribiendo algo que según ellos es solamente una historia parcial. Esto podemos verlo en esta carta del Miñano, titulada Carta del Madrileño, en un periódico madrileño. Y también podemos verlo en este fragmento de Españoles fuera de España, de Gregorio Marañón, que ya es del exilio del 39. Ellos son conscientes de que la historia, en ambos casos, no se está escribiendo totalmente completa, desde un punto de vista objetivo. El hecho de enlazar los dos los exilios esto es lo que comentaba antes, una conciencia de grupo, de que cuando experimentaban algo, este es el caso de Antonio Alcalá Galiano, gaditano, que él veía como las circunstancias, la huida suya, esa huida suya se daba cuenta de que
era la que estaban viviendo otras personas, que su vida era la que eran otras vidas. Todo el mundo experimentaba lo mismo. Para conectar los exilios, me he guiado sobre todo de la obra de Vicente Llorens. Vicente Llorens es un exiliado del 39 que se dedicó era historiador, y entre sus muchos estudios se dedicó a la recuperación de los exiliados, de los liberales y románticos, y entonces él lo hacía como indica en esta introducción de su obra, él lo hacía porque se veía reflejado en ello, veía que los exiliados del 19, el olvido que habían experimentado, lo de no ser profeta en su tierra, que sus escritos se olviden, que su lucha acabe en el olvido, era lo que estaba viendo en los suyos, en sus compañeros, en los vivos, en los muertos, en los presos y en todo. Entonces, no solo Vicente Llorens, sino el anteriormente visto, Gregorio Marañón, en sus Españoles fuera de España, también recuperó no solo a exiliados del 19, sino anteriores como Garcilaso de la Vega. Entonces, Llorens, Gregorio Marañón, o por ejemplo Castillo Puche, que es un olvidado del 39, se dedicó a recuperar las memorias de Aviraneta, que es otro que nadie recuerda del exilio del 19. Entonces hay como una recuperación de los exiliados del 39 de los exiliados del siglo XIX, porque ven que esos escritores nadie los recuperó y quieren recuperarlos por el hecho de ver en ellos que experimentaron lo mismo, que fueron también unos deportados de un país por tener X ideas y defender algo que al final no tuvo cabida. Entre los muchos motivos que vemos en sus memorias es el tema de la esperanza de que se restituya todo y vuelva a su lugar, al lugar que ellos creen que es el bueno, que en el caso del siglo XIX que se vuelva que se haga la Constitución, que se vuelva, que se utilice, porque ellos creen en esas ideas y quieren y defienden eso. Y en el caso del 39, al principio sí creen en eso, en la restitución de la República, pero con el paso del tiempo la esperanza se convierte en desesperanza, porque cada vez hay más décadas que les separan de España y creen que la situación de retorno va a ser más difícil. Otro de los rasgos que más vemos es el de la identidad. Todos están en países, algunos de habla, en el caso del 39 muchos de ellos estuvieron en países de habla hispana, pero la mayoría de ellos estuvieron sobre todo en Francia y en Inglaterra en el caso del 19. Y desde la distancia ellos creían en su identidad, en permanecer fieles a sus ideas desde la distancia, que no se les olvidara, que no se olvidara su postura, y por eso crearon numerosas publicaciones periódicas en las que seguían editando sus textos y haciendo una lucha, aunque fuera desde la distancia. Y esto también, la distancia y el hecho de situarse en un país de una lengua distinta les hacía rechazarla. En el caso de José María Blanco Guay, él acabó adaptándose a ella y acabó escribiendo parte de su obra en inglés, pero este no fue el caso normal. Hay, por ejemplo, otro coetáneo a Blanco Guay, Ochoa, en su obra El emigrado, vemos cómo habla de los exiliados que se jactan de decir, mira, he estado tantos años exiliado en Inglaterra y no me ha hecho falta hablar inglés. He seguido fiel a mis ideas y he sobrevivido hablando español. Y esto también lo vemos en los exiliados del 39. Aquí tenemos un fragmento de Cesnuda, típico de un poema en prosa, un fragmento,
que es un ejemplo típico del extrañamiento de la lengua, de no sentirse en casa sin ella. Por eso en muchos casos los exiliados del 39 se trasladaron a Hispanoamérica, porque con la lengua podían continuar con su obra y al ser la suya propia y se sentían de algún modo más cerca de casa. Como seguían, la idea de ellos era seguir fieles a su postura política, hacían descripciones positivas del entorno político que defendían en sus textos. En el caso de Miñano, como intentaba publicar en prensa española, en el caso del censor, vemos que está escrito con un tono satiresco. Él aquí hace como que realmente desprecia sus momentos de locura. Habla que cuando él defendía la Constitución estaba enajenado, y entonces la critica, pero en el fondo es en lo que es el juego satiresco, burlesco suyo, lo hace en toda su obra. Se dedica a intentar insertar textos en España, haciendo como que ha cambiado y realmente sigue con la misma idea. En estas ideas, pues, sí, defienden sus ideas, lo que quieren es legitimar su postura. Es decir, estoy fuera y creo que estoy fuera porque mis ideas son las buenas, porque creo que aunque no sean totalmente buenas, aunque sean parciales, creo que tengo que defender el por qué estoy aquí y el por qué sigo en pie. Entonces es algo que sigue, que vemos en ambos casos, sobre todo en el caso de los exiliados del 39, porque muchos de ellos murieron en la distancia. Algunos se negaron a regresar y otros simplemente no pudieron por las circunstancias políticas en las que se encontraban. Este fragmento hay muchos de los que recuerdan a la República, de la utilidad que tiene. Yo he escogido este fragmento de las memorias de Victoria King, en la que habla como durante la Segunda Guerra Mundial los españoles, bueno, ella la verdad es que lo pasó un montón de mal. Habla como tenía que robarle a los muertos las ropas y los chaquetones para sobrevivir. La verdad que las circunstancias suyas fueron pésimas, a pesar de ser la primera mujer que ejerció la abogacía en España y haber formado parte de la política de la Segunda República. Ella ve como las ideas de los españoles era defender la libertad de su pueblo y con ello la libertad de todo el mundo. Y por eso en estas líneas nos habla de cómo los españoles lucharon con los franceses para intentar derrocar al fascismo y con la creencia de que así desaparecería de España. Aunque todo esto forma parte de eso, de una memoria colectiva, de una memoria de la deportación, está claro que los recuerdos de la guerra y de sus circunstancias tienen que surgir. En el caso he escogido sobre todo a Antonio Alcalá Galiano por el hecho de ser gaditano y porque muchas veces nos describe escenarios que podemos reconocer los que somos de por aquí. Entonces aquí vemos como el castillo de San Sebastián se metían a personas presos, y una utilidad distinta que tristemente no se tenía de verdad. Y eso mismo ocurre en el exilio del 39, y he escogido un ejemplo muy típico, la llegada de Antonio Machado a Francia, contada por un compañero, por Corpus Vargas, que era sobre todo periodista y escritor. Y estas líneas las escribe a propósito de que mucha gente en aquel momento se dedicaba a hablar de que Antonio Machado estaba solo, estaba olvidado, estaba abandonado, que murió en la pobreza. Y él, como persona que llegó con Antonio Machado a Francia, cuenta que su entrada fue, dentro de lo posible, bastante positiva, porque no era un personaje anónimo.
con esta, a través de las memorias, pues, se puede estudiar, pues la memoria es un escrito literario y se puede estudiar como literatura, con una serie de rasgos, una serie de tópicos que hemos visto poco a poco. También se puede, a través de la memoria, se pueden extraer datos históricos y componer la historia de los vencidos y de los vencedores. Y también podemos extraer datos sociopolíticos o solo sociales, los que vemos, por ejemplo, yo he intentado ser lo más objetiva posible y he cogido fragmentos en los que se describe Cádiz, el Cádiz del 12, y entonces vemos pues como San Antonio, la plaza que está cerca de aquí, era como el corazón de Cádiz, todo el mundo giraba en torno a la plaza, cómo eran en diferentes memorias se ven cómo eran los portales gaditanos, curiosidades de cómo era el Cádiz en la época. Yo he escogido Cádiz, pero en todas las memorias cada uno describe su tierra, todo es un tópico que se repite en todas las obras. Cada uno se traslada a su infancia, a su juventud y recupera la España que recuerda desde la distancia. Y para terminar, después de eso, de haber intentado recuperar textos de personas olvidadas de un siglo y de otro, he escogido estas líneas de Juan Goytisolo, que él se trasladó después de la Guerra Civil a Francia, y él fue uno de los que estudió la obra de Blanco White algunas veces porque se interesaba de su obra, sobre todo a través de Vicente Llorens, que he dicho antes, y esto lo publicó en una revista que se llamaba Cuaderno del Ruedo Ibérico. Eso era muy propio de ambos exilios, el publicar revistas y seguir expresándose por ese medio, tanto en el exilio del 19 como del 20. Y las he recuperado porque desde el exilio del 39 Goytisolo se preguntaba algo que muchas personas que nos dedicamos también a recuperar el exilio del 39 seguimos preguntándonos, qué sabe el lector de hoy sobre ellos y sobre su obra. Muchas gracias. Bien, ya dado lo avanzado de la mañana, no hay tiempo para un debate, quedaría pendiente para otra ocasión si alguien de ustedes pues tiene alguna cuestión o aclaración a los intervinientes, así que lo pueden hacer luego personalmente esta tarde en la copa de bienvenida o en otro momento. Muchas gracias a todos.